Queridos hermanos, buenos días. Gracias damos a Dios por poder encontrarnos otra vez para compartir la palabra. Y bueno, vamos a hacerlo con una lectura muy breve en Hebreos capítulo 5, versículo 11 al versículo 14. Dice así la palabra de Dios. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Dios bendiga la palabra que hemos podido leer para compartir una meditación, como lo hacemos cada domingo por la mañana. El tema, si uno tiene que poner un título, sería el hablar de los peligros en la vida cristiana. Y la carta a los Hebreos tiene en su desarrollo varias señales o advertencias de peligros para la vida cristiana. Este es uno de ellos, pero uno podría poner 4 peligros de los cuales nos advierte el escritor de los Hebreos durante o en todo este escrito, en toda esta carta. El primer peligro que habla el escritor de los Hebreos es el peligro de la indiferencia. En el capítulo 2, en el versículo 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Primera señal de alerta para la iglesia, el peligro de la indiferencia. Segunda señal de alerta la da el capítulo 3, es el peligro de la incredulidad. Dice en el versículo 7: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El peligro de no creerle a Dios. Este es lo que Hebreos capítulo 3 en esta señal de alerta pone. Lo que leímos ahora en Hebreos capítulo 5, el peligro de la indolencia. Debiendo ser ya maestros, todavía estamos con los primeros rudimentos. Y en el capítulo 10 de Hebreos habla del peligro de la inconsistencia, hablando de el deliberado rechazo de la obra de Cristo. Dice: el que pisoteare y tuviere por inmundo la sangre del pacto. Hebreos capítulo 10, versículo 29. Haciendo referencia a lo que es la apostasía, es decir, el peligro de no ser lo que realmente decimos ser. Hemos asentido intelectualmente una verdad, pero nunca la hemos adoptado como propia. Este es el peligro de la inconsistencia. Claro, todo esto daría, queridos hermanos, pie para hacer varias charlas sobre este tema que es muy importante y muy interesante por tratar. Pero hoy vamos a mirar solamente lo que leímos, el peligro de la indolencia, que es un poco el tema del cual hoy hemos leído. El escritor se está hablando en el capítulo 4 acerca de la superioridad del sacerdocio de Cristo sobre la casa de Aarón. Un tema doctrinal profundo. Y cuando hace este paréntesis, está hablando de que el sacerdocio de Cristo es semejante al de Melquisedec, una figura misteriosa del Antiguo Testamento, que era rey y sacerdote, y a quien dice la Biblia: Abraham dio los diezmos de todo. Sin embargo, llegado a este punto, el escritor sagrado se ve en la necesidad de hacer este paréntesis, diciendo: acerca de esto hay mucho que decir, pero difícil de explicar. ¿Por qué? Porque ustedes se han hecho tardos para oír. Y entonces ahí empieza a hablar de esto que hemos leído recién, el gran riesgo de la indolencia. ¿Qué es la indolencia? La persona indolente es aquella que tiene un carácter poco sensible a las cosas que deben interesarle. Habla de descuido y negligencia, habla de pereza y apatía,
habla de desinterés. Es como alguien que es profesional de la medicina, de la abogacía, de la ingeniería y que no se actualiza en los conocimientos. Es indolente. Aquel que deja de actualizarse corre graves riesgos de ejercer mal su profesión. Bueno, esto es la indolencia, cuando uno pierde el interés en aquellas cosas que deberían interesarle. Nosotros como creyentes corremos un serio riesgo de perder interés en las cosas espirituales, aquellas cosas que hacen a nuestra nueva vida, a nuestra esencia del ser, a lo que hemos elegido por la gracia de Dios. La indolencia atenta, entre otras cosas, contra nuestra salud espiritual y contra nuestra salud personal. Así que acá hay una amonestación muy importante que hace el escritor sagrado a los hermanos. Y lo grafica con algunas palabras el tema de la indolencia. Por ejemplo, dice que eran tardos para oír, versículo 11, inexpertos, versículo 13, niños, también versículo 13, que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido, versículo 12, y que deben ser ya maestros después de tanto tiempo. Esto también lo dice el versículo 12. Cuidado, queridos hermanos, que no nos pase lo mismo, siendo ganados por la comodidad y además por la mundanalidad. Dos aliados de la indolencia. La comodidad, el no esforzarnos para nada, y la mundanalidad, dejando que entren un montón de cosas a la vida que deterioran nuestra comunión espiritual. Yo quisiera citar, queridos hermanos, muy brevemente, solo citar 3 ejemplos bíblicos del Antiguo Testamento de lo que es la indolencia y lo que produce la indolencia. Solo citar. Hubo indolencia en el tiempo de los jueces. Recuerdan que en aquel tiempo, dice la Escritura en el libro de los jueces, en 2 oportunidades por lo menos, que en aquel tiempo no había rey en Israel y que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y llegamos a 1 Samuel capítulo 3, en el versículo 1, y ahí dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquel tiempo. No había visión con frecuencia. Era el tiempo en el cual Elí era el sacerdote y sus hijos lo secundaban. Y dice en el capítulo 2 de 1 Samuel que los hijos de Elí eran hombres descuidados, que no tenían, la noción de lo que significa el servicio del templo. Así que tomaban de las ofrendas, comían de lo sacrificado y aún abusaban de las mujeres que iban al templo a ofrecer o a presentarse delante del templo. Eran malos y peligrosos contra Dios en gran manera. Hombres indolentes, sin interés espiritual, sobre los cuales cayó el juicio de Dios. Pero fíjense el detalle de lo que leímos, queridos hermanos. En aquel tiempo, la palabra de Dios escaseaba. No había visión con frecuencia. He aquí el tremendo ejemplo de indolencia y la primera consecuencia de indolencia. La indolencia produce falta de visión espiritual. No nos damos cuenta. No hay visión, no hay horizonte. Esto lo produce la indolencia. Indolencia en el tiempo de los jueces, un tiempo sombrío para el pueblo de Israel, donde frecuentemente caían en el pecado y Dios mandaba un libertador, pero después otra vez el mismo problema, por causa de la indolencia. No había interés, no había visión espiritual. Esto es lo que genera la indolencia. Hubo indolencia en segundo lugar en el tiempo de los reyes. El pueblo pidió a Dios rey como las demás naciones. En aquel tiempo el gobierno del pueblo de Israel era directamente por Dios. Lo pidieron rey y Dios le dio a Saúl. Después vino David, después vino Salomón. Cada uno gobernó durante 40 años y después hubo una sucesión de reyes en el reino dividido, de los cuales una amplia mayoría eran hombres descuidados, indolentes, pecadores contra Dios en gran manera. Y llegamos a un tiempo en el cual el pueblo está en una situación sumido en el pecado, en el descuido, y particulariza el reino de Judá,
Y ahí viene el tiempo del rey Josías, un rey que, siendo niño, decidió buscar al Dios de David, su padre. Y en esa búsqueda espiritual, siendo adolescente, decidió limpiar la casa de Dios que estaba abandonada. Y en esa limpieza de la casa de Dios se encontraron, dice, el libro de la ley de Dios. El libro de la ley. Y este libro fue llevado delante del rey y leído ante él. Y dice, cuando el rey oyó las palabras de la ley, se dio cuenta de su pecado, rasgando sus vestiduras. Se dio cuenta del tremendo estado en el cual estaba el pueblo y leyó el libro ante el pueblo y se arrepintieron. Pero poco tiempo después, el pueblo recayó y hubo cautividad durante 70 años para aquel pueblo rebelde e indolente. Y aquí está la segunda consecuencia de la indolencia. La indolencia trae esclavitud y empobrece la vida. Perdieron sus riquezas, perdieron su independencia, fueron esclavos y cautivos de una nación pagana y cruel durante 70 años, producto de una vida indolente, del descuido de la ley de Dios, del descuido de la persona de Dios. Así que, queridos hermanos, la indolencia trae primero falta de visión, no te das cuenta dónde estás ni cómo estás. Y segundo, la indolencia trae como consecuencia pobreza y esclavitud. Y en tercer lugar, la tercera cita o la tercera referencia a la cual quiero hacer alusión es la del tiempo del post-exilio. Hubo indolencia en el remanente que volvió de la cautividad en los tiempos de Esdras y de Nehemías. Ciro, rey de Persia, dio la orden de que los cautivos de Israel volvieran a su lugar para reedificar el templo y restablecer el culto a Dios. Así que durante este reinado, un hombre llamado Zorobabel volvió con una serie de personas del pueblo, unas 50.000 personas, para realizar esta tarea, reedificar el templo y restaurar el culto. Y empezaron con toda energía a hacerlo, pero de repente, 2 años después, la obra se paró y estuvo interrumpida durante 15 años, lapso en el cual los hombres de Israel hicieron sus casas, las adornaron, las tenían en el mejor estado posible. Y esto hace que el profeta Ageo, en aquel tiempo, amoneste al pueblo diciendo: ustedes dicen que no es tiempo para hacer la casa de Dios, pero ustedes están en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Y dice el profeta Ageo: meditad bien en vuestros caminos. Miren, aquí hay otra consecuencia de la indolencia. La indolencia cambia las prioridades y perdemos tiempo sin dedicarlo para Dios. La indolencia cambia las prioridades y el tiempo se nos va sin dedicarlo para Dios. Esto es lo que le pasó al pueblo de Israel luego del exilio. Había un objetivo por el cual volvieron: reconstruir el templo, reparar y restaurar el culto. Sin embargo, al poco tiempo dejaron de hacerlo y perdieron el tiempo en sus propias cosas sin dedicarlo para Dios. Cambiaron sus prioridades. Esto es lo que produce la indolencia, el descuido y el desinterés. Primero, falta de visión espiritual. Segundo, pobreza y esclavitud. Y tercero, cambia nuestras prioridades. Perdemos el tiempo sin dedicarlo para Dios. Ante este estado de cosas hay un llamado del escritor sagrado a aquel pueblo que estaba en la indolencia, aquel grupo de hermanos judíos. Y le dice 2 cosas. Primero, despertémonos. Dice el versículo 6, el capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina, despertémonos, hermanos. Este es el primer llamado que hace el escritor sagrado. Hay que despertarse. Les recuerda que en lugar de ser maestros todavía eran alumnos después de tanto tiempo. Se quedaron en la primaria espiritual. Y en esa condición de estudiantes primarios era poco lo que podían aportar. Pero el problema es que
debían ser ya maestros. Despertémonos en realidad. Y yo quiero preguntarte, hermano querido, en esta mañana, con todo respeto y reverencia, ¿sos todavía de aquellos que necesitan ser ayudados en lugar de ayudar a otros? Hay hermanos queridos que pasan el tiempo y siempre hay que ayudarlos, siempre hay que atenderlos, y nunca están ellos para ayudar y atender a otros. ¿Por qué? Porque fueron indolentes con su vida espiritual. Se conformaron con ser salvos, se quedaron en los primeros palotes de la vida espiritual y nunca se animaron a crecer. Este es un gran mal, hermanos queridos. Esto se llama indolencia y es parte de los instrumentos que el enemigo tiende para retrasar nuestro crecimiento espiritual. Primer llamado: dejemos los rudimentos, despertémonos, despertémonos. Y segundo llamado: vamos adelante a la perfección. Capítulo 6, versículo 1. Tomemos la decisión de dejar la indolencia. Primero hay que darse cuenta que estamos en indolencia, primero. Pero segundo hay que tomar la decisión de dejar la indolencia. Vamos adelante a la perfección. No está hablando acá de una vida impecable. No es este el concepto de perfección. Está hablando de la natural madurez que un creyente de varios años debiera tener y debiera poseer luego de un tránsito prolongado en la carrera de la fe. Vamos adelante a la perfección. Hermanos queridos, dejemos los rudimentos y decidámonos a crecer. El crecimiento tiene tres características: una vida con compromiso, una vida con crecimiento y una vida con plena comunión con Dios. Estos son los ejes de alguien que deja la indolencia. Se compromete con el Señor, crece y tiene comunión con Él. Lo cual da riqueza, bendición, sin añadir tristeza. Hermanos queridos, quiero en esta mañana poder dejar en claro este concepto. ¿Cuánto perdemos con la indolencia? ¿Cuánto perdemos? A lo mejor has perdido tiempo de tu vida en la indolencia, tiempo en donde no has estado satisfecho, tiempo donde has estado batallando con tu propia carnalidad y mundanalidad. Tiempo perdido. Dios no quiere que ninguno de nosotros pierda más el tiempo. Dejemos la indolencia y, tal cual el escritor advierte, vamos adelante a la perfección. Todavía hay muchas cosas que podemos hacer. Hay mucho para crecer. Hay mucho para compartir. Hay mucho para disfrutar de lo que es el camino del Señor. Pero hay que dejar la indolencia. Hermanos amados, les dejo como meditación esta mañana este tema, que es un tema que preocupa, que es un tema que retrasa, que es un tema que atenta contra tu propia salud espiritual. Cuidado, dejemos la indolencia, dejemos los rudimentos, dejemos los palotes, salgamos de la primaria de la vida espiritual, vamos adelante a la perfección. Que Dios bendiga la palabra, queridos hermanos, en esta mañana. Y recuerden que a partir del domingo que viene habrá otros queridos hermanos que ocuparán este espacio, por lo cual les pedimos vuestra oración y vuestro apoyo. Que Dios bendiga la palabra en esta hora. Amén.